Buen día, bienvenidos a Postdata, es jueves 11 de julio, le tenemos las noticias. Si el Congreso de Michoacán aprueba los 1,700 millones de pesos de financiamiento solicitados, en menos de 3 años el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya habría contratado el mayor monto de deuda en la historia del estado al sumar 13,730 millones. El presidente de la Comisión Legislativa de Presupuesto, Marco Polo Aguirre Chávez, calculó que con voluntad política, este mismo viernes podrían aprobarse las 3 iniciativas para contratar financiamientos que presentó el Ejecutivo. En reunión que sostuvieron en Casa de Gobierno, el presidente del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, acordó con diputados electos que en septiembre se aprobarán en Michoacán las primeras 6 reformas federales, con prioridad en la judicial. El también coordinador de los senadores de Morena afirmó que la elección de magistrados, ministros y jueces por voto popular garantizará que se erradique la corrupción en el Poder Judicial. La fuerte lluvia que se registró este miércoles en Morelia provocó de nuevo inundaciones de calles y problemas viales, además de que varios vehículos quedaron varados. Debido a que los menores se mantienen en casa y al hacinamiento que hay en los hogares, la violencia familiar incrementa durante el periodo vacacional de verano. Así lo advirtió la directora del Instituto de la Mujer Moreliana, Nuria Gabriela Hernández Abarca. El Consejo Supremo Indígena denunció que el gobierno de Michoacán incumplió el convenio que firmaron hace 2 años, por el que comprometió armar a las cuarichas y establecer destacamentos de seguridad en las comunidades, en tanto la ronda comunal se certificaba. Con donación de plantas de la iniciativa privada, ya que Federación y Estado carecen de insumos, ejidatarios junto con la Fundación Homero Gómez, el Guardián Forestal, reforestarán 200 árboles en la zona de la Mariposa Monarca. Comenzamos. America will again. Alerta. Urgente, que me denuncie el presidente. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros, un gusto saludarle en esta lluviosa mañana de jueves 11 de julio. Espero que usted se encuentre muy bien, que ya estemos sintonizados a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM, o bien le recuerdo que ya estamos también en la plataforma Facebook, donde nos encuentra como postdata.news, para que usted pueda ver este espacio informativo a manera de televisión con las imágenes de todo lo que le iremos informando. Le recuerdo que somos Postdata, hacemos periodismo responsable y yo estoy a sus órdenes, soy Carlos Monge. Muchas gracias de antemano por su confianza, por acompañarnos. Y mire, esta mañana, como ya le decía, una mañana lluviosa, fresca, agradable. Estamos arrancando a 14 grados en este momento. Hay una ligera brisa, digamos, un viento ligero acompañado de lluvia. Así es que tome usted sus previsiones. Hoy hay que manejar con más cuidado, hay que salir con más tiempo de casa para evitar ir a las carreras y tener pues ahí la probabilidad menor de algún accidente. Hay que andar con mucho cuidado por el pavimento mojado, los encharcamientos, en algunos lugares las inundaciones que se puedan registrar. Tómelo usted en cuenta. La onda tropical número 8, bueno, que está afectando, digamos, el clima en buena parte del territorio nacional, también lo hace en Michoacán y en específico en nuestra Morelia. El meteorológico nos informa que será otra vez un día
nublado, prácticamente hay probabilidad de lluvias durante toda la mañana. Eso va a generar que la temperatura máxima que está pronosticada para hoy sea de 20 grados y ya después de las 3 de la tarde el pronóstico meteorológico señala que dejará de llover, aunque se mantendrá los nublados. Y bueno, pues hoy todo indica que vamos a extrañar al sol, para que usted lo tenga en cuenta. Vámonos con las noticias. Si el Congreso de Michoacán aprueba, como ayer platicábamos a detalle también con el secretario de Finanzas, Luis Navarro, si el Congreso de Michoacán aprueba en estos días, podría ser mañana, los 1,700 millones de pesos que están solicitando de financiamiento, dicen ellos, adelanto de participaciones, que al final del día es deuda, aunque como lo explicaba Luis Navarro, pues no se considera en deuda para la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, porque lo siguen pues pensando como un adelanto, digamos, de participaciones, aunque para poder acceder a ese adelanto hay que tramitarlo vía un crédito por el que se van a pagar intereses y por el que al final del día se va a pagar en el futuro con las participaciones de programas federales que le correspondan a Michoacán. Al final del día es gastar por adelantado, es deuda, aunque pues en este país y conforme la ley vigente y conforme lo asimila a la Secretaría de Hacienda, no la consideran deuda. Pero bueno, serán 1,700 millones de pesos y con estos, en menos de 3 años que va la administración de Alfredo Ramírez Bedoya, habría contratado ya un monto que es histórico. Es la mayor cantidad de deuda solicitada por el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, aunque ellos refieren, le reitero, que la mayoría está en este esquema, en adelanto de participaciones o en el concepto de obra multianual, que dicen ellos tampoco es deuda. Sin embargo, en todo esto que hay que financiar y que hay que pagar intereses y que en nuestra lógica habitual pues es una deuda, el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya suma ya 13,730 millones de pesos. Ojo con este dato, mire, si cumplen, como ellos dicen, con el pago de la deuda o de este financiamiento o de este adelanto de participaciones antes de que concluya su gobierno, todo estará bien. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el problema? Que así nos dijeron en el pasado Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel. Y Leonel Godoy Rangel, lo que no terminó de pagar, lo terminó llevando a deuda a largo plazo en los últimos días de su gobierno. Tenía un Congreso a modo y no tuvo problema para que esa deuda se le hicieran de largo plazo. Y creció y creció y creció la deuda en el gobierno de Leonel Godoy. Y desde entonces, con el apoyo también de la deuda que dejó Lázaro Cárdenas Batel, Michoacán ha estado de rodillas en materia financiera, aunado a todos los contratos, a todas las minutas que le firmaron los dos al magisterio, y luego le siguieron también el gobierno de Fausto Vallejo, y esas minutas pararon hasta el gobierno de Silvano Aureoles, que entre todo lo que se le puede criticar, pues esta fue una buena noticia. El riesgo, pues, es que este dinero, estos más de 13,700 millones de pesos que ya va a deber el gobierno de Alfredo Ramírez, no los paguen en tiempo y forma como lo han comprometido, y a los últimos días, como ya lo hicieron en el pasado, pues lo lleven a deuda pública de largo plazo. Y no pierda usted de vista que va a tener Alfredo Ramírez un Congreso con mayoría de aliados, tanto de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, que si los mantiene como aliados, pues va a resultar relativamente sencillo convencerlos, entre comillas, convencerlos de que le pasen esta deuda a largo plazo. Ese es el riesgo. Pero todo indica que pese a ese riesgo, el Congreso del Estado les va a aprobar estos nuevos 1,700 millones de pesos.
De autorizar el Congreso del Estado la contratación del financiamiento por 1.700 millones de pesos que pidió el gobierno de Michoacán apenas este martes 9 de julio, la administración de Alfredo Ramírez Bedoya habría solicitado un acumulado de 13.730 millones de pesos de deuda, además de que reestructuró 19.952 millones de créditos de largo plazo. Todo esto antes de que se cumpla la mitad de su sexenio. De este monto, 11.560 millones corresponden al esquema denominado obra multianual, por el que el financiamiento es contratado por las constructoras a cargo, mientras que el gobierno estatal deberá cubrirlo en pagos anuales a más tardar el 30 de junio del 2027. De estos, 9.000 millones fueron autorizados el 21 de diciembre del 2022 y 2.560 millones el 20 de diciembre del 2023. A la cifra se suman 470 millones de pesos que se autorizaron en diciembre del 2021, sin que se cumpliera con la votación requerida como parte de la aprobación del paquete fiscal 2022 a pagarse en 6 años. El secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, cerró en cerca de 15.000 millones de pesos la cifra de compromisos financieros asumidos por el gobierno actual, pero señaló que a diferencia de otros, todas las obras comprometidas se van a terminar. Sobre 15.000 millones, un poquito menos, pero esos 15.000 millones hay que recordar que serán pagados en esta administración. O sea, todo lo que se hizo fue una estructura financiera para que no generara más deuda, como la administración pasada, que generó una deuda de 4.090 millones de pesos, recordarán, en 2 créditos, con Banorte y Banbajío, créditos en donde pues muchas obras se quedaron prácticamente inconclusas, por mencionar algo. Entonces, todo este paquete de recursos y de obras, sí se está construyendo, sí las vamos a terminar. A estos datos, habría que sumar que el 14 de junio del 2022, el Congreso local aprobó la solicitud del gobierno estatal para la reestructuración de 19.592 millones de pesos de deuda de largo plazo, lo que de acuerdo al Ejecutivo, representó que se dejaran de pagar 2.700 millones de pesos en el pago del servicio de 15 de créditos e incluso el ahorro de cerca de 4 millones de pesos anuales en el manejo de fideicomisos. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Verónica García. Bueno, pues ahí están los argumentos y ahí está la probabilidad de que esto se apruebe pues prácticamente de inmediato este viernes. Ahí está una vez más la explicación del secretario de Finanzas, Luis Navarro, que señala que pues no se contabiliza como deuda. Sin embargo, pues ya es una cantidad importante, 13.730 millones, si se aprueban estos nuevos 1.700. Y le digo que parece que no va a tener mayor problema, porque el presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso, Marco Polo Aguirre Chávez, previó que se autoricen este mismo viernes 12 de julio las 3 solicitudes de financiamiento que hizo el gobierno de Michoacán, una por 1.700 millones de pesos que ejercería el propio Ejecutivo Estatal y otras 2 que en total suman 4.536 millones que podrían ejercer los ayuntamientos que así lo soliciten de las administraciones que van a empezar en el 2024, es decir, ayuntamientos que van a trabajar del 2024 al 2027. En entrevista, Marco Polo informó que los documentos se entregaron a la mesa directiva el pasado viernes 5 de julio y este lunes 8 se turnaron ya las comisiones de Presupuesto y Hacienda, por lo que el dictamen podría llevarse ante el Pleno el viernes mañana, aunque el periodo ordinario de sesiones concluye el 15 de julio, así que podría postergarse hasta esa fecha o incluso, dijo, convocar a un periodo extraordinario para aprobarlo. Consideró que es un tema que puede transitar, ya que el gobierno estatal se ha ganado la confianza del Congreso, por lo que dijo, hay voluntad y si esto no se politiza, pues no habrá problema para aprobarlo. La reunión de comisiones donde puedan definir esta situación está convocada para hoy a las 9 de la mañana. Yo la verdad es que creo que es un asunto pues que en la comisión el gobierno del estado se ha ido ganando con el tema desde la reestructura. Yo me acuerdo mucho
que cuando les aprobamos la reestructura hubo un compromiso que nos dijeron en qué se iban a gastar el tema del recurso, y efectivamente cada año nos decían, oye, pues hay 300 millones, lo vamos a gastar para esto, lo vamos a gastar para aquello, y es algo que la relación que nosotros tenemos con el secretario Luis Navarro, relación pues profesional, pues ha sido buena. Yo creo que realmente la apertura de venir más de 15 veces al Congreso, explicar los avances, creo que sí hay en el tema de finanzas, hay muy buenos resultados, y en el tema de obras se ve que necesitamos pues que haya la voluntad de los diputados de poder construir y que lo más importante no se politice. Bueno, pues no parece haber problema. Este Congreso del Estado pues le ha resultado extraordinariamente fácil al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, no le han puesto mayor problema. Hay una enorme sospecha de que ha repartido muchísimo dinero a los diputados, que cada vez que se pone un tema complejo pues pasa la clásica cantidad de dinero que le piden para aprobar, para que levanten la mano, como está la enorme sospecha para que le aprobaran tener a su compadre en la Auditoría Superior de Michoacán. Imagínese usted qué cosa tan extraña. Y, por ejemplo, ahí los panistas, que según eso son oposición, votaron a favor. Bueno, la sospecha aquí no puede ser otra más que obtuvieron alguna ventaja, y ahí hay quienes dicen que les dieron 1 millón, que 1,5 millones, que 2 millones, pero esta es una sospecha que prevalece en el Congreso del Estado. Cuando alguien dice que no, pues seguramente lo dice para sacar una ventaja. Esa es la sospecha que prevalece lamentablemente en el Congreso del Estado. Es una práctica que se sospecha, que se percibe, sigue ahí en la Cámara Local de Diputados, y luego, pues cuando dejan de ser diputados, esos mismos personajes que estuvieron ahí andan presumiendo que efectivamente se pusieron vivos, que cobraron por tal voto 1 millón, o no, yo no fui tan tonto, yo sí pedí los 3 millones y me los dieron, y ya cada quien le echa crema a sus tacos, pero reconocen que es una práctica que prevalece y lamentablemente ha prevalecido también y de manera muy grotesca, esa es la sospecha, en el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya. Así están las cosas, y pues eso indica que no habrá problema para que les autoricen estos nuevos créditos. Gracias de antemano por ya estar comentando, por estar saludándonos aquí, como Susana Montoya, que nos deja el deseo de un buen día. Igual, Susana, muchas gracias. Gerardo Méndez, buenos días. El tesorero del Estado dice que lo que van a solicitar no es deuda, sino adelanto, pero aquí y en China es deuda. Pues sí, yo también coincido, Gerardo. Me parece que Luis Navarro también acepta que es deuda, pero el argumento es que en este momento la ley vigente en la materia y la Secretaría de Hacienda no lo consideran así. Y bueno, pues en eso se fundamentan para andar diciendo que no es deuda, aunque si vas a pagar intereses y te vas a gastar dinero por adelantado, pues todo mundo sabemos que eso se llama deuda. Gracias, Gerardo. Luis Esteves, buen día, Carlos. Todo dinero que se pide prestado aquí y en cualquier parte es deuda. Así que de esta manera es muy fácil decir que todo está bien en materia financiera. De acuerdo, Luis, de acuerdo, gracias. Lilia Rosales, buenos y lluviosos días. Excelente jueves para todos. Igual para ti, Lilia, gracias. César Borgi, buen día, Carlos. Con este nuevo endeudamiento, ¿a cuánto asciende la deuda pública? Fíjate que son 13,730 de lo que ha solicitado el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, César, y hay una deuda a largo plazo que en este momento ronda los 19,000 millones de pesos, que fue la que reestructuró el gobierno del Estado. Así es que si le sumamos, son 19 más 13,700, andamos hablando de 22,700 millones de pesos, lo que, si se aprueban estos 1,700, es la sumatoria total que debería el gobierno de Michoacán, o mejor dicho, los michoacanos, porque ellos nomás se lo gastan. Nosotros somos los que pagamos, y ahí con la consecuente sospecha de que pues hay un moche que alguien se queda, hay un moche que cuando menos dicen prevalece en el 10%, pero hay quien asegura que ya eso del 10% es historia, que hoy cuando menos es de un 20% para arriba. Entonces, pues también es un dineral. Imagínate que te pueda quedar el moche, ¿no? Como está la sospecha de 13,700 millones. Oye, ¿a quién le caen mal 1,300 milloncillos de pesos? O sea, la verdad es que, pues todo eso es lo que prevalece en este país, donde la corrupción es brutal
y no hay rendición de cuentas, mucho menos cuando la auditoría está en manos de tu compadre. Pues imagínate, ¿qué más quieres? César Borgi nos sigue comentando aquí que después de su pregunta, dice que es deuda pública que pagaremos todos los michoacanos que estamos en la formalidad. Por cierto, no olviden que Bedoya aseguró que no habría contratación de más créditos y una vez más mintió. Abrazo, gracias mi estimado César, abrazo también para ti. Abel Suárez Castro nos deja sus saludos, gracias al buen amigo Abel Suárez, a su esposa Patti también un saludo. Marce Raya también nos deja a todos sus saludos, igual para ti Marce. Juan Alba, buen día Carlos, saludos cordiales a toda la audiencia y en especial a tu excelente equipo de Postdata, gracias por mantenernos bien informados. Al contrario Juan, gracias y coincido plenamente contigo, tengo un gran equipo de compañeros. Manuel Aguilar, saludos Carlos, buen y lluvioso día, igual para ti Manuel. Eliseo Carlos, buenos y lluviosos días para todos. Gracias a todos por hacerse presentes rápido. Vámonos con más noticias. En reunión que sostuvieron en Casa de Gobierno, el presidente del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, acordó con diputados electos que en septiembre se aprobarán en Michoacán las primeras 6 reformas federales con prioridad en la judicial. Y esto lo vino a decir con el gobernador del estado, no en el Congreso, no en el Congreso, con una reunión en Casa Michoacán con el gobernador. Hoy así son las cosas, se ha perdido el mínimo decoro y bueno, pues hoy así está la política y el poder en nuestro país. En Casa de Gobierno de Michoacán, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, se reunió con diputados federales y locales de la coalición Juntos Haremos Historia, con quienes acordó que en septiembre se aprobarán las primeras 6 de las 19 reformas que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, con prioridad en la reforma judicial, que establece el voto popular para la elección de jueces, magistrados y ministros. En conferencia de prensa, el morenista informó que los acuerdos que se tomaron en el encuentro privado con los legisladores locales y federales, al señalar que con esta determinación se espera que las reformas se aprueben en el Congreso de la Unión y en las legislaturas locales en septiembre, para que luego inicia su vigencia. Nos hemos propuesto en el país y hoy en Michoacán sacar adelante las primeras 6 propuestas legislativas que llevamos a las urnas el pasado 2 de junio. Estas 6 propuestas legislativas son, primero, la reforma judicial, que quizás sea la prioridad de las 6, pero las 6 son importantes si queremos en el mes de septiembre votarlas, deliberarlas y votarlas en su caso, enviarlas a los congresos locales para que ellos también hagan su trabajo como constituyente permanente y en el mes de septiembre poderlas promulgar. El también presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta explicó que se determinó una ruta para llevar a cabo en el estado, los distritos y los municipios una serie de foros de información para dar a conocer el contenido de la reforma judicial en agosto, ya que se espera que en un plazo máximo de 6 meses a partir de la reforma federal se homologue la norma local. De esta manera, se pretende que también la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial de Michoacán se realice mediante el voto popular, además de que también se implementará el principio de austeridad, de tal manera que si a nivel federal todos los integrantes del Poder Judicial ganarán menos que el presidente de la República, a nivel local deberá ser menos que el gobernador. En un transitorio le otorgaremos a los congresos locales, legislen sobre las mismas instituciones que estamos creando para el caso local. Quiere decir que los magistrados y los jueces locales también serán electos, que se va a suprimir el Consejo de la Judicatura y se dará paso a un tribunal de disciplina judicial. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya anticipó que también respaldará las reformas presidenciales, aunque aclaró que no le toca votar por las modificaciones constitucionales y legales. Las 6 reformas que pretenden aprobar en septiembre son las siguientes: la reforma judicial para la elección de ministros, magistrados y jueces federales por el voto popular, la reforma del sistema de cuidados, que contempla otorgar becas a las mujeres de 60 a 64 años de edad, elevar a rango constitucional las becas universales para niños para preprimaria, primaria y secundaria de escuelas públicas,
elevar a rango constitucional la no reelección, reconocimiento a la autonomía de las comunidades indígenas y reforma a la ley del ISSSTE. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Verónica García. Le voy a informar lo que sigue, aunque le va a sonar como si fuera un chistecillo ahí para que usted suelte una sonrisa. Y es que mire, el coordinador de los senadores morenistas y máximo líder de la bancada guinda en la Cámara de Diputados descartó que la votación de legisladores federales se dé en automático, dice, como ocurría en los gobiernos priistas. Digo, se la pasaron votando en automático todo lo que les mandó López Obrador. Y les decía además que no le cambiara ni una coma. Y dice él que no lo hicieron porque eso correspondió a los gobiernos del PRI. No, de veras que es inevitable, depende ya, mejor sonreír para no enojarnos con esta clase política que tienen una capacidad de cinismo y de hipocresía de veras sin límites, ¿no? Pero bueno, él asegura que no van a votar así en automático, que no han votado en automático y que habrá responsabilidad al aprobar la reforma judicial. Aclaró que Morena no engaña a nadie y atiende al mandato popular, y ahí podría tener algo de razón, ¿eh? El presidente López Obrador dijo al diablo las instituciones, y eso está haciendo. El presidente dijo, a mí no me vengan con que la ley es la ley, y efectivamente no respeta la ley. Ahí podría tener razón Ricardo Monreal, y dice que este apoyo popular, este mandato popular se reflejó en las urnas, y recordó que los mítines con la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo en los que asisten han votado a favor de la elección por voto popular de los ministros, de los jueces. No va a ser así como se hacía en el PRI. No queremos eso. Queremos que todo sea en razón de la conciencia y del compromiso. Pero déjeme decirle una cosa, que nosotros no engañamos a nadie. Tenemos un mandato popular que las urnas habló. Y en cada vez que íbamos a un mitin, no sé si usted fue a alguno de los mítines de la doctora Claudia aquí en Michoacán, recordarán todos que decía la doctora, ¿ustedes qué prefieren? ¿Que a los ministros de la Corte los vote el Senado o el pueblo? Y la gente a mano alzada decía, el pueblo. ¿Ustedes qué quieren? ¿Que a los consejeros electorales los vote la Cámara de Diputados o el pueblo? Y la gente decía, el pueblo. O sea, es un mandato popular. Después de este chistorete vamos con más noticias. Monreal Ávila se dijo convencido de que la elección de magistrados, ministros y jueces por voto popular sí garantiza que se erradique la corrupción del sistema judicial en México, pero descartó referirse a las elecciones que se implementarían en otros poderes con el mismo propósito. Aclaró que en el caso del Ejecutivo ya tiene un filtro, dice él, a través de las elecciones que se realizan cada 3 años, mientras que en el caso del Legislativo es imposible, dice, es imposible que se cometan actos de corrupción, ya que diputados y senadores no manejan recursos. Pues no, pero prevalece, como en Michoacán a nivel nacional, la sospecha de la compra de votos, que se ha pues hecho una práctica lamentable en nuestro país, y que luego ellos mismos, como ya le decía, presumen cómo se enriquecen a su paso por el Senado, la Diputación Federal o una diputación local. Pero él dice que ahí no hay corrupción. Bueno, en el primer caso es que el Ejecutivo y el Legislativo cada 3 años se renuevan. En el caso de los gobernadores cada 6 años, en el caso de los diputados 3 años. Ahí nos premian o nos castigan según sea el caso de legisladores. La población está muy consciente ahora cada vez más. Entonces sí estamos sometidos a un referéndum plebiscitario cada 3 y cada 6 años. No omito que pueda haber en algunos entes del Ejecutivo corrupción, pero no es generalizada en el caso nuestro. Y los legisladores no puede haber corrupción porque dependen de una dieta, no manejan recursos públicos. Los legisladores cuando dicen, es que el legislador es un corrupto, sí, pero manejan una dieta. Está prohibido manejar un recurso público, no pueden hacerlo. Entonces es imposible eso.
al menos que tengan alguna fórmula mágica para sacar cosas, pero digo, no hay forma. En el caso de los jueces, magistrados y ministros, yo sí creo que las grandes lacras es corrupción, nepotismo, venta de la justicia. Se alejaron mucho de la sociedad los jueces y ministros, se construyeron élites de privilegios y eso la gente no lo acepta ni lo respeta. Cambiamos de tema. Le informo ahora que las fuertes lluvias que se registraron de nueva cuenta ayer miércoles en prácticamente toda la capital dejaron inundaciones en vialidades una vez más. Al menos 2 vehículos quedaron afectados y también se registraron problemas en la circulación vehicular. Torreón Nuevo, Ciudad Jardín, Prados Verdes, Ciudad Industrial y San Juanito Itzícuaro destacaron entre las zonas más afectadas de la capital michoacana, ya que el nivel del agua llegó a subir hasta 50 centímetros. Por la noche, el ayuntamiento informó que se brindó atención especial a la colonia Gertrudis Sánchez, ya que el dren que se encuentra en esa zona sufrió una abertura de 1,5 metros, provocando que el agua se desbordara e ingresara a la parte baja de algunas viviendas, donde afectó los muebles de algunas familias, de algunos ciudadanos. Pues ha caído bastante agua en los últimos días, agua que supera pues los estándares cotidianos y que por eso se generan las inundaciones. Es la explicación que ha dado el Ayuntamiento de Morelia, que suele llover en una sola tarde, en unas solas horas o incluso minutos, lo que luego en otras temporadas pues llega a caer en varias semanas o en varios días. Así las cosas con el agua. Y debido a que los menores se mantienen en casa en esta temporada vacacional, bueno, pues crece la violencia intrafamiliar en este periodo vacacional de verano. Así lo advirtió la directora del Instituto de la Mujer, Nuria Gabriela Hernández. El Instituto de la Mujer Moreliana e Igualdad Sustantiva del Ayuntamiento atiende un promedio de 400 casos de mujeres víctimas de violencia al mes, pero durante el verano aumentan las agresiones al interior de la familia, expuso Nuria Gabriela Hernández Abarca, directora de esta dependencia, de cara al inicio del presente periodo vacacional. Sí, aproximadamente 400. Vamos a ver en este periodo de vacaciones cómo incrementa o no, esperemos que no, pero ustedes saben que en periodos vacacionales la atención a la violencia pues incrementa desgraciadamente. El verano pasado, recordó, aumentó en 10%, un fenómeno que se explicaría principalmente por el hacinamiento en los hogares, donde pasan la mayor parte del tiempo los niños que no tienen clases, prueba de lo cual es que aumentó en 45% durante el periodo de confinamiento por la pandemia de COVID-19. A ello se suma el hecho de que los menores cada vez salen menos a realizar actividades de recreación y esparcimiento al aire libre, ya que no hay quien los cuide, así como el hecho de que en el interior de los hogares cada vez más se advierte una desvinculación mayor entre los integrantes de la familia. Como un 10%, donde más tuvimos históricamente, pues ustedes saben que es en la pandemia, ahí creció hasta el 45% la atención, pero sí incrementa porcentualmente algo importante el tema de la atención, sobre todo porque las niñas y los niños están en el hogar, no hay, toda la familia está en el hogar, hay un tema de hacinamiento, no hay tampoco, no sé si les pasa que hay menos convivencia familiar. Entonces es un tema que hay que revisar. No, los niños no pueden salir a jugar, ¿no? También por el tema de quién los cuida, las madres y los padres trabajan. Es un cúmulo de factores que orillan a que esta violencia crezca. Las zonas de mayor incidencia en esta materia, comentó, son el Centro Histórico de Morelia, Lomas de la Maestranza, Eduardo Ruiz y particularmente Villas del Pedregal, donde recientemente se inauguró un nuevo centro spot y 2 puntos naranja, para facilitar la atención a las mujeres aún en proceso de integración en la comunidad. Otro espacio de atención, añadió, se instaló en Constituyentes de Querétaro, en las inmediaciones de la terminal de autobuses de Morelia, un lugar estratégico por el riesgo de trata para niñas, adolescentes y adultas, en el que cada viernes son atendidas entre 15 y 20 mujeres. Entre el 70 y el 80% de los casos atendidos por el IMujeres, agregó Nuria Hernández, están relacionados con violencia psicológica, aunque a partir del acompañamiento que se les da, se descubre que en la mayoría hay también indicios de violencia económica, patrimonial
o incluso física. Con imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Omar Ángel Chávez. En otros asuntos, el Consejo Supremo Indígena denunció que el gobierno de Michoacán incumplió el convenio que firmaron hace 2 años, en donde se comprometió a armar a las cuarichas y establecer destacamentos de seguridad en las comunidades. En tanto, la ronda comunal se certificaba. El vocero del Consejo Supremo Indígena, Pavel Ulianov Macario Guzmán, denunció que el gobierno estatal incumplió con el convenio firmado hace 2 años, en donde la administración estatal se comprometía a cuidar las comunidades con destacamentos de seguridad. En tanto, la ronda se certificaba y no cumplió, así como tampoco realizó la entrega de la mayoría de las armas a las rondas. Expuso que las cuarichas operan sin armas, mientras algunas se encuentran realizando el trámite para la entrega y otras la gestionaron de manera directa ante la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena, por lo que se estimó que más del 50% de las rondas, es decir, cerca de 25, no tienen armamento todavía porque trabajan con objetos contundentes. Recordó que cuando se realizó la firma de este convenio había 15 autogobiernos y ahora hay 38 con sus respectivas rondas, al mencionar que faltan de firmar más de la mitad de los consejos de gobierno este acuerdo. Aún queda pendiente, el gobernador firmó hace 2 años y medio un convenio de seguridad entre el gobierno del estado y las comunidades autónomas donde se comprometía a brindar destacamentos en lo que la ronda se certificaba y no cumplió en el 95% de los casos. Hasta la fecha todavía no cumple. En este contexto precisó que se está trabajando con el reglamento del artículo 104 relativo de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, las cuarichas, rondas y rondines comunales, pero aún no está avalado por las comunidades al sostener que fue impugnado por los habitantes de Ostula. Informó que la decisión del tribunal de amparar a la comunidad fue porque no fue consultada y ordenó que se haga la consulta al mencionar que en el reglamento faltan algunas cosas como las rondas comunitarias regionales, además de reconocer como máxima autoridad a la Asamblea Comunal y no a la Secretaría de Seguridad Pública. En octubre del 2023, el gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Gobierno, publicó en el periódico oficial del Estado la reglamentación de las rondas comunitarias establecidas en el artículo 104 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, donde se señala que cuarichas, rondas y rondines comunales deben seguir los criterios, procedimientos y lineamientos del Sistema Nacional y Estatal de Seguridad Pública, desde el control de confianza, la evaluación y la capacitación. Reportó para Postdata, América Juárez Navarro. Bueno, dejamos esos temas y vamos a otro de la capital michoacana que resulta importante y que vamos a ver a reserva de lo que nos diga nuestra invitada, pero me parece que fue exitoso el ejercicio de presupuesto participativo que llevó a cabo el Ayuntamiento de Morelia. Para hablar a detalle de este tema, le agradezco a la secretaria de Movilidad de Morelia, Joana Moreno Manso, que esta mañana nos acompañe. Buen día, bienvenida. Muy buenos días, Carlos. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. A ver, platícanos, ¿cómo fue esto de el presupuesto participativo? Nos convocaron, fuimos a votar. ¿Cuántos proyectos estuvieron en competencia? Claro. Mira, esta convocatoria se lanza desde el mes de enero porque así lo marca la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana. Debería ser obligatorio en todos los municipios del estado de Michoacán. Es la primera vez que se hace en Morelia y además decirle a la ciudadanía que el presidente Alfonso Martínez lo hace de la mano de un reglamento municipal de presupuesto participativo para que esto pueda tener continuidad. Durante los meses de abril y mayo se inscribieron los proyectos, después se validan los proyectos que cumplieran con 3 requisitos: menos de 2 millones, técnicamente viables y jurídicamente viables. Quedaron 142 proyectos a votación y de estos 142 proyectos, pues durante la semana del 1 al 7 de julio participaron 39,583 morelianas y morelianos. ¿No? Sí, muy buena, la verdad estamos muy contentos. El presidente compartía el día de ayer temprano en las redes los resultados y como para que nos demos una idea de cómo funciona o ha funcionado en otras ciudades. Ciudad de México, que es quizá el pionero en presupuesto participativo, inició su presupuesto en 2011 y el de este año tuvo una participación del 6.06. Es decir, nosotros 5.87% de la lista nominal en la primera vez y Ciudad de México 6.06. Monterrey, que es otro también así como de los pioneros en presupuesto,
el 1.34% de su lista nominal en el ejercicio pasado. Chihuahua el 3.4%, León el 2.89%. Entonces realmente estamos muy contentos porque sí se logró una buena participación de presupuesto participativo en el primer año y pues había una bolsa o hay una bolsa de 21 millones de pesos, que es bien importante que la gente sepa que esos 21 millones de pesos no es ni todo el presupuesto de obra del municipio, es una parte del predial. De lo que pagamos por predial se destinó una bolsa de 21 millones de pesos y de ahí que se pudieron el día de ayer sacar la lista de los primeros 11 proyectos, de los 11 más votados. Que está así por ley. Así es, por ley, bueno, por ley te dice que debes destinar un porcentaje de tu presupuesto, por ley no te dice que es predial, ha habido otros ejercicios que lo sacan de fondos federales, pero aquí el presidente municipal decidió que fuera del predial. Para que haya ¿Y no también establece un porcentaje tampoco? El reglamento, nuestro reglamento municipal sí, que es entre el 2 y el 5, y en el caso de Morelia se fue al 5 de lo establecido en ley de ingresos por predial del año inmediato anterior. Entonces de ahí que salió la cantidad de 21 millones y pesitos, pero la cerramos en 21 millones. Así es. Y es por eso que te decía, de los 142, pues se hizo el ranking de los que tuvieron más votos a los que no tuvieron, pues tuvieron menos votos. Y en primer lugar quedó el tanque elevado del fraccionamiento La Lluvia. Es un fraccionamiento atrás del Panteón Jardines de la Concordia, por la zona del Vergel, las canchas de Policía y Tránsito. Después quedó... Ese, por ejemplo, que es el número 1, ¿cuánto se le va a invertir? ¿Tienes el dato? Su presupuesto trae paramétrico, no trae un presupuesto exacto, por eso es que puede ser hasta 2 millones. Como en este primer ejercicio... En función de los precios en este momento, de los materiales, etcétera, ¿no? Sí, ahí el UAPAS nos ayudó a revisar y nos decía, sí sería posible con hasta 2 millones tener un tanque elevado. Este fue el más votado, 2.926 votos. Después, pavimentación de la calle Juan Mier y Terán, es una zona por la zona de la Clínica Municipal Poniente. Después, la construcción del Chucho Monje de su techumbre del teatro en el Colegio Morelia, que pues presta el servicio... Y que se ha convertido en un espacio muy importante en Morelia. Y que presta el servicio, por ejemplo, ahorita en época de clausuras a secundarias, primarias de aquella zona, que a veces no tienen un auditorio o que pues no les prestan o no consiguieron el teatro Morelos o el Matamoros. O están llenos, ¿no? Están llenos, pues ya no lo consiguieron. Es una buena opción, Posteriormente quedó en cuarto lugar una reingeniería y una mejora del espacio de recreación y caniles del Centro de Atención Animal. Esto es en la zona del Río Grande, pasando periférico, por ahí está el Centro de Atención Animal y pues fue un grupo sobre todo de activistas de la protección de animales, particularmente perros y gatos, se movieron para que se pueda hacer algunas mejoras en ese espacio. Después una red de agua de la Comunidad de las Flores, es una comunidad bastante pequeñita en la zona norte de la ciudad. Allá por atrás del Estadio Morelos. Más o menos por esta zona, aquí lo traigo mapeado todos traigo mi acordeón. Y me llamó la atención porque es un grupo, es una comunidad muy pequeñita, entonces tú dirías, ¿cómo le hicieron para ganar los votos en una comunidad pequeñita? Y que esa es la clave del presupuesto participativo. Se organizaron, ahí es particularmente algunos liderazgos de grupos de colonias. Ayer platicaba con este liderazgo particularmente y me decía, mira, Joana, lo que hicimos es que somos un colectivo de colonias que gestionamos y en esta ocasión decidimos que le íbamos a apoyar a Las Flores porque no tiene agua, no tiene red y todos buscamos el voto por ellos. Dice, pero para el otro año nosotros ya somos un grupo, no sé, de X número de colonias, dice, y todos vamos a proponer uno y la vamos a rifar. Y dice, y así nos vamos a ir, el que ya le tocó, pues ya no entra a la rifa. Y dice, y entonces todas nuestras colonias que están en el grupo, vamos a apoyar. Y le digo, pues hicieron bien, porque hubo algunas agrupaciones hasta sociales, empresariales, que de repente subían un post a redes sociales, les pido el voto por el 8, por el 9, por el 20, por el 150, por el 30, y pues quizá ninguno quedó. Hay que movernos un poco más, ¿no? Y también como que estas agrupaciones se concentraron en uno y lograron meter uno, ¿no? Muy bien. Después está el Parque Shangari, en la zona
pues en la zona de Shangari, Sí, ahí sí, en la sí. colonia. Es un parque, un área verde bastante grande y que pues muy mejorable, ¿no? Después la cancha multiusos en Villamagna, este fraccionamiento en el poniente, pasando un poquito Villas del Pedregal, con un montón también de es población grande, sí, muy sí, grande. sí, es grande. Entonces, bueno, ellos proponen ahí... No como del sus tamaño de espacios. Villas del Pedregal, porque es el más grande, pero también nutrido ahí de Así personas, es. ¿no? Y mira que de Villas familias. hubo proyectos, pero quizá no tuvieron esa coordinación, esa cohesión de decir, vamos todos por uno solo, ¿no? Les faltó organizarse. Después quedó Punto Patos en el bosque, Sí. que proponen unos jóvenes corredores que se llama Manada, Sí. que salen a correr los miércoles en la Anduvieron muy noche. activos Ellos ellos. anduvieron muy activos y que justo ahí ves que a lo mejor ellos pues no son un grupo a lo mejor de líderes sociales como a los que a lo mejor uno está más acostumbrado a que hacen gestión de obra, sino ellos lo hicieron más en redes sociales. Bueno, yo los vi hasta ¿Y en eso las qué Américas. se va a lograr con eso? Ellos piden que alrededor de la Fuente de los Patos se haga un mejoramiento de la propia fuente, pero también unos ciclopuertos, un espacio como para hacer ejercicios de calistenia, Ok. ¿no? Unos bebederos proponen. Entonces, bueno, es un mejoramiento del área y del espacio público. Muy bien. Después quedó unidad recreativa en Vistas La Huerta. Este también es un fraccionamiento bastante poblado, Sí. que está en la zona sur, a un costado del TEC de Morelia, pero del Campus 2, por la zona de la UNAM, Sí, toda esta sí, zona, sí. ¿no? En el número 10 quedó mejoramiento de la movilidad en Central de Abastos. Ellos piden todo un rebalizamiento con pintura termoplástica, señalética, cajones. Necesario también, Ajá. qué bueno. Y la verdad es que uno diría, y sí va a ser funcional, pero compartir que quien lo propone es la mesa directiva de la Central de Abastos. Oh, yo Entonces quiere pienso decir que que ellos mismos quieren que se les ayude a reordenar. Sí, porque ¿no? es un poco desordenado hoy Claro. el mercado de abastos, los lugares de estacionamiento, las zonas donde te puedes y no te puedes parar. Me parece que ese balizamiento Sí. va a ser importante. Y el que quedó en lugar número 11, empastado y techado de cancha de fútbol rápido en Cuto de la Esperanza. Entonces también se logró colar y hubo algunas localidades con buenas votaciones, no alcanzaron a entrar. El último se quedó en 881 votos. Allá optaron por el deporte. Sí, y la verdad es que de 11 proyectos, 5 tienen que ver con espacios públicos que tienen algún área deportiva, Sí. ¿no? Una pequeña cancha, algunos espacios de gimnasios al aire libre. Pero El jardín en el Shangari, ¿no? Pero incluso el jardín en Shangari tiene una cancha, Ok. ¿no? Entonces prácticamente estos 5 de estos 11 tienen un espacio deportivo o un área de recreación deportiva. Me parece un gran éxito esto. Yo la verdad es que creo que no solo al ayuntamiento, sino felicitar a los ciudadanos, Claro, a los que morellanos votaron. que se han organizado y que se dieron a la tarea de participar, logrando una participación, me parece a mí ejemplar, con este comparativo que nos has hecho con otras ciudades, con otros ayuntamientos del país, y que pues hay que aplaudirlo, y ojalá que esto se siga fortaleciendo y que pronto pues incluso no sean 21 millones, ojalá pueda ser un poco más, y eso me parece que generará una satisfacción también a la ciudadanía por el mejoramiento que puedan ellos ver. Claro. En sus comunidades, en sus colonias, ¿no? Y yo creo que justo esa será la clave de la siguiente y aumentar o incrementar la participación. Nosotros de aquí hasta el 18 de julio se inicia ya a conformar los comités de obra con los ciudadanos y las ciudadanas que inscribieron los proyectos para decirle, bueno, tú quieres ser el presidente del comité, o entre quienes te apoyaron busquen un equipo de un presidente y 3 vocales para integrar el comité, ya los estaremos contactando. ¿Y estas obras estarán listas este mismo año? Al menos arrancadas sí, porque iniciamos con la instalación del comité, después aquellas que no entregaron proyecto ejecutivo, que son la mayoría, hay que hacerlo, o si ya tuvieran un avance, validarlo y presupuestarlo, digamos, ya con un proyecto ejecutivo para poder administrativamente darle viabilidad como cualquier otra obra, ¿no? Hoy en día las obras
se programan desde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, después pasan a la Secretaría de Administración para su etapa administrativa y después la Secretaría de Obras pues da este acompañamiento a la ejecución. Entonces seguirán el camino de cualquier otra obra, pero acompañado de un comité ciudadano que pues va a ir vigilando que se ejecute, que el proyecto ejecutivo se acorde a lo que ellos propusieron, que por supuesto que ya en obra puede haber algunas adecuaciones, pero para eso está el comité, para ir validando cada una de estas adecuaciones. Y yo les digo que yo ya quiero ver la primera intervención, que tenga una pequeña plaquita que diga este parque Shangari o Punto Patos o esta cancha se mejoró, se remodeló a través de presupuesto participativo. Y les digo, y en automático esa es la invitación al próximo año para todos los vecinos de la zona, porque lo van a ver concretado, porque van a decir, es más, oye, con más gusto voy y pago mi predial, porque digo, ay, oye, esa bolsita de 21 millones, decía el presidente Alfonso Martínez, el próximo año, pues si hay más recaudación, tendrá que haber más bolsita de presupuesto participativo. Así se hace en otras ciudades y a lo mejor diría uno, es que es Monterrey, es Guadalajara, es León, es Ciudad de México. Morelia está al nivel, la ciudadanía lo demostró. Yo creo que para nosotros haberlo hecho en este ímpetu de la continuidad de una elección pues constitucional generó un buen ánimo de participación, pero esperemos que una vez concretados el próximo año, más allá de que haya tantas más propuestas, porque no creo que esa sea la clave del éxito, que hoy tuvimos 184, se validaron 142, no es que queramos tener 300 propuestas, pero que las que estén tengan el respaldo ciudadano. Que sean competitivas. Sí, viendo la lista luego, por ejemplo, veía que sobre Avenida Michoacán inscribieron como 5 sobre la misma avenida y a lo mejor eso hizo que ninguna pudiera tener los votos suficientes. Entonces también es un llamado a la cohesión social y a volver a ser vecinos. Oye, me decía alguien que alguien le tocó a la puerta y le decía, hola vecino, buenas tardes, fíjese que pues inscribimos un proyecto para el callejón, para la plaza y venimos a pedirle su voto. Entonces pues esas organizaciones de vecinos pues tienen que regresar y esas serán las que se empoderen y las que digan, hoy lo pedimos para este parque, la próxima semana, como las colonias de las flores, ¿no? Que se organizaron y que están trabajando y que nos da la chance de volvernos a conocer, de volver a dialogar con el vecino, como señalas, porque claro, y de hacer equipo como sociedad. Uno va a querer su calle, otro va a querer el parque, otro va a querer la calle de a 2 cuadras, pero si no se organizan y van en cierto orden en la zona, pues va a estar complicado. Y ya vimos, se colaron los 11 que tuvieron quizá los mayores adeptos, organización, apoyo. Muy bien. Pues gracias a Joana Moreno por habernos acompañado, secretaria de Movilidad del Ayuntamiento de Morelia, para compartirnos, a mí me parece, esta excelente noticia. Una vez más, felicitar al Ayuntamiento por la organización, por la difusión, y a los ciudadanos, a usted que participó, por sumarse en estas tareas que son importantísimas. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias, Carlos, y saludar a tu auditorio, y estaremos ya avisándoles cuando arranque la primera. Muy bien, ahí estamos pendientes para darle seguimiento. Déjeme hacer una breve pausa. Regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia. Ostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León,
número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y vámonos al reporte de los compañeros de Red 113 liderados por el amigo Marcos Morales en materia de seguridad. Mi estimado Marcos, gusto saludarte, ¿qué nos tienes? Hola Carlos, muy buenos días, un gusto al poder saludarte. Vamos a comenzar en Tarímbaro, y es que un total de 8 osamentas humanas fueron encontradas en una fosa clandestina, ubicada en un paraje cercano a la población de Cuparátaro. Según datos extraoficiales, el hallazgo habría sido realizado por elementos de la Fiscalía Especializada para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Los esqueletos están incompletos, se desconoce si pertenecen a hombres o mujeres, así como las causas del deceso. Los huesos fueron llevados a la instalación del Servicio Médico Forense a efecto de aplicar los estudios correspondientes. En tanto, en Lázaro Cárdenas, el cadáver putrefacto de un adulto mayor fue localizado al interior de una vecindad en la colonia Centro. Vecinos fueron quienes reportaron un olor fétido que emanaba de uno de los cuartos en un inmueble ubicado en la calle Niño Artillero, esquina con Hermenegildo Galeana. De inmediato acudieron patrulleros y al revisar, observaron líquido hemático que salía del cuarto, mientras que al interior descubrieron un cuerpo en avanzado estado de descomposición. De igual forma hallaron algunos vidrios rotos, por lo que aseguraron el área. Del fallecido se ignora su identidad. Sus restos fueron enviados al Servicio Médico Forense de la región para la práctica de la necropsia de ley. Finalmente, también comentarles que en los límites de Michoacán y Guerrero, en la Unión, 2 jóvenes que circulaban a bordo de una motocicleta en la autopista Siglo XXI fueron derribados por un auto compacto que se retiró del sitio. En el lugar, uno de los muchachos falleció y el otro resultó gravemente herido. El accidente se registró a la altura del kilómetro 303 de la autopista antes citada, en el tramo Feliciano Lázaro Cárdenas, cerca del poblado El Naranjito. Al lugar acudieron bomberos de rescate, mismos que confirmaron el deceso de uno de los motociclistas. De él se ignora su identidad. Además, auxiliaron a Edgar Alexander, de 25 años de edad, el cual de emergencia fue trasladado a un nosocomio de la región. De forma extraoficial se mencionó que aparentemente un auto compacto, al tratar de rebasar, embistió a los jóvenes y huyó. Mi estimado Carlos, es la información. Vaya. Gracias, mi estimado Marcos, que tengas excelente jueves. Quedamos al pendiente, un excelente día para todos. Y gracias a usted por el favor de su atención, gracias también por los comentarios que nos llegaron ahorita al final. Déjeme decirle que mañana me comprometo a darles lectura, tenemos varios bien importantes, bien interesantes, así es que son aportaciones que mañana por favor le damos lectura. De antemano, muchas gracias por acompañarnos, por su confianza, por el favor de su atención. Le invito a que disfrute de este jueves, pásela bien, hágalo productivo y nos escuchamos o nos vemos mañana. Por cierto, mañana ya viernes.